¿Qué es el infierno? ¿Y cómo será el infierno según la Biblia? ¿Sabías que el infierno también es conocido como Hades, Seol o Gehenna? Y se menciona más de 50 veces en la Biblia. Es interesante que Jesús mismo pusiera en la mesa más elementos sobre el infierno que sobre el cielo, y lo describió vívidamente. Aunque la mayoría de las iglesias hoy en día ni siquiera hablan del infierno. ¿Pero qué hay realmente en el infierno? Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Jesús sabía, creía y advertía a las personas sobre la realidad del infierno. Y sabemos que el verdadero cristianismo se basa en la Biblia, no en la Biblia más cualquier otra cosa. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es la palabra de Dios? Es Jesús mismo. Juan 1:1 dice, «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios». Y si vamos al versículo 14 dice, «Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad». Entonces Jesús mismo es la verdad, y toda nuestra fe se basa en Jesucristo. Así que, el verdadero cristianismo se basa en lo que Jesús dice, no en lo que sentimos que queremos creer. Entonces, primero, veamos lo que Jesús dice sobre el infierno. Mateo 25, versículo 41. «Entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Así que habrá un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ángeles caídos y demonios. Así que no estarás solo si vas al infierno, sino con el diablo mismo y sus demonios por siempre jamás. Ahora, vayamos al versículo 46. «Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna». Así que, el infierno también es un lugar de castigo eterno para aquellas personas que eligieron vivir una vida en pecado. Y Jesús también dice en Mateo 13, 49-50, «Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes». ¿Sabes lo terrible que será el infierno si la gente hará eso por toda la eternidad, llorando y rechinando los dientes? El infierno no es un lugar al que tú o yo queramos ir. Incluso, en Marcos 9, 43-47, Jesús nos advierte y dice, «Si tu mano te hace pecar, córtala. Más te vale entrar en la vida manco que, con las dos manos, ir al infierno, al fuego que nunca se apaga». Y en el versículo 47, también dice, «Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que, con los dos ojos, ser arrojado al fuego del infierno, donde el gusano no muere, y el fuego nunca se apaga». Es muy claro que Jesús nos advierte sobre la realidad absoluta del infierno, y que iremos allí por toda la eternidad, y sufrir si no nos apartamos de nuestros pecados. En Mateo 25:30, Jesús lo repite, «Y al siervo inútil échenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes». Entonces, ¿por qué Jesús dice que será en las tinieblas exteriores? Porque será un lugar sin Dios, y Dios es luz. En 2 de Tesalonicenses 1:9 leemos, «Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, alejados de la presencia del Señor y de la majestad de su poder». Ahora, imagina un lugar sin Dios. Recuerda que todas las cosas buenas vienen de Dios. Así que imagina por un segundo cómo sería el infierno, un lugar oscuro de castigo con el diablo y sus demonios, el fuego que nunca se detiene, el llanto y el crujir de dientes que nunca se detiene. Si vas allí, serás atormentado por toda la eternidad, y es un lugar sin Dios. Jesús además dice en Mateo 10:28, «No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno». Así que el cuerpo y el alma
serán atormentados en el infierno. Ahora sabes lo que Jesús dice sobre el infierno. Veamos ahora algunos versículos bíblicos adicionales. En Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales sexualmente, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia es muy clara en que aquellos que eligen y en las elecciones porque serán juzgados por Dios y como castigo estarán sin Él y sufriendo por toda la eternidad. Necesitas saber que Dios es amor y te da tiempo para acercarte a Él, pero también es justo. Es el juez supremo y te juzgará según la manera en que viviste o vives tu vida. Todas esas acciones secretas, Dios las conoce, conoce tu corazón y te juzgará. Recuerda, Dios es santo y perfecto, y todos nosotros, todos, hemos pecado contra Él, contra su ley, y lo que importa es la verdad hasta el final. Y es que Dios es justo. Ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron contra Él, así que no nos eximirá de su justo juicio. Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad para ser reservados al juicio. Con este versículo, también observamos que ya hay demonios en el infierno en este momento, encadenados en tinieblas. ¿Cómo será el infierno? Bueno, sabemos que habrá diferentes grados de castigo. Por ejemplo, en Apocalipsis 20:12 al 13, se menciona, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Se abrieron los libros, y luego otro libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, de acuerdo con lo que estaba escrito en los libros. El versículo 13 continúa, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ahora, escucha esto, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Jesús también habló de esto en la parábola del siervo malo, que se encuentra en Lucas 12:42 al 48. También podemos ir directo al verso 46. El amo de ese siervo vendrá en un día en que no lo espera, y a una hora que no sabe, lo castigará y le dará un lugar entre los incrédulos. Solo para que lo sepas, Jesús está hablando de su segunda venida aquí, acerca del día del juicio. Sigamos con el verso 47. Ese siervo que conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni hizo lo que su amo quería, será azotado muchas veces. Pero el que no la conociendo, hizo cosas que merecen castigo, será azotado pocas veces. Mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y al que mucho se le haya confiado, se le pedirá más. Así que claramente vemos aquí que algunas personas serán castigadas más que otras en diferentes niveles. Y una advertencia aquí. Si eres un líder cristiano, ten mucho cuidado, porque si no predicas la palabra de Dios de manera veraz y equilibrada, causarás que algunas personas tropiecen. Y si eres un falso predicador, líder, ministro o como te llames, te advierto, tendrás el peor castigo de todos, que te espera en el infierno. Jesús dice en Mateo 18:6, quien haga que uno de estos pequeños que creen en mí peque, sería mejor para él que se le colgara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al fondo del mar. Esta es una advertencia significativa. En 2 de Pedro se habla de doctrinas destructivas y falsos maestros. Y en el verso 17 se compara a estos falsos maestros y profetas con los pozos sin agua, nubes llevadas por la tempestad, y se les reserva la oscuridad eterna, indicando que lo peor del infierno está reservado para ellos. Es claro que habrá castigo en el infierno, la justa retribución de Dios. Mientras muchos conocen Juan 3:16, que habla del amor de Dios al dar a su Hijo para la vida eterna, es esencial leer más allá. En el verso 17, se enfatiza que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. La creencia en el Hijo lleva a la vida eterna, pero la falta de creencia resulta en la permanencia bajo la ira de Dios. Cuando Jesús tomó tus pecados en la cruz,
también llevó la ira de Dios sobre él. Si Dios no escatimó su castigo en su propio Hijo, tampoco lo hará contigo en el infierno. Aunque Dios es amor, también es santo y justo, y no puede permitir la entrada al cielo a aquellos que están llenos de pecado. Todos han pecado contra Dios y quebrantado su ley. Nadie es lo suficientemente bueno para Dios, y la salvación es esencial para redimirnos de nuestros pecados. Incluso en tu tiempo libre, puedes leer Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 8, ya que ahí se explica detalladamente. La buena noticia es que Dios nos dio una salida de todo este castigo a través de Jesucristo, su Hijo. Romanos 3, 23 al 26, destaca que todos han pecado, pero son justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención en Jesucristo. Jesús, al morir en la cruz, se convierte en propiciación por nuestros pecados y demuestra la justicia de Dios. Es asombroso que la sangre de Jesucristo haya pagado por nuestros pecados si aceptamos que Él tomó nuestro castigo de Dios en nuestro lugar. La historia de Jesús sobre el hombre rico y Lázaro, en Lucas 16, advierte sobre el tormento en el infierno. El hombre rico, después de morir, se encuentra en tormentos en Hades. Mientras Lázaro está consolado en el seno de Abraham, el hombre rico suplica a Abraham que envíe a Lázaro para aliviar su sufrimiento, pero se le dice que hay un abismo fijo entre ellos. Aunque ruega que Lázaro advierta a sus hermanos, Abraham señala que tienen a Moisés y los profetas. La historia destaca la realidad del tormento en el infierno y la importancia de escuchar la palabra de Dios. Básicamente, Romanos explica la salida a través de Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. La historia de Jesús sobre el hombre rico y Lázaro ilustra la gravedad del tormento en el infierno y la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Pero él le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguien resucite de entre los muertos. Esta historia nos da una idea de cómo se siente en el infierno. No hay salida del infierno, y mientras escuchas este video ahora mismo, hay personas en el infierno que lloran y rechinan los dientes, llenos de arrepentimiento. Solían ser personas normales, médicos, músicos, actores, presidentes, algunos famosos, y ahora nada de eso importa. Pero aún estás aquí en la tierra, y cada segundo que respiras es Dios dándote tiempo para aceptarlo como tu Señor y Salvador, para que seas salvo y tengas vida eterna. Y es tu elección, es tu elección. Dios te dio libre albedrío para elegirlo o no. A veces lo hacemos muy complicado, pero es muy simple: el infierno o Dios. Pero te lo pregunto, porque me importas y te amo. Elige a Jesucristo para que seas salvo. Arrepiéntete de todos tus pecados y Dios te perdonará. Romanos 10, 9 al 10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se confiesa para ser salvo. Y mientras miras esto, Él está esperando por ti. Apocalipsis 3:20 dice: mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Dios te está esperando en la puerta de tu corazón. Coméntame, ¿no crees que sea hora de dejar entrar a Dios a tu vida? ¿Crees que el infierno realmente existe? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios te bendiga.